Señores, hay algo con lo que uno no puede, y es con los apodos de los barrios y de la casa de uno y con los diminutivos. No se puede negar que donde quiera que usted llega, le gustaría llegar con un traje bien plantado y que llegó el doctor Julio Jacín. Pero eso no se me dio. No hay sitio donde uno... No se me dio, Julito. Y yo estoy feliz. Así me pasa con mi amigo José Enríquez. Hemos tratado por todos los medios de que sea José Enríquez el intelectual. Piccolo, es Piccolo y no se lo quita a nadie. Y a los 50 años menos. Pues ustedes ven la cara, pero ya pasa de los 50. No, ahí no hay una cana, doctor. No, Sí. pero eso es teñido. Sí. Bien. No. Piccolo después de su cuarta década, decidió irse a vivir y a estudiar su ciudad natal, donde su familia, San José de Ocoa. Pero está haciendo un trabajo increíble. Mire, en medio ambiente, en producción. Y yo le he pedido que viniera porque hay un tema que nos apasiona, pero no hemos podido llegar al final, y es el productor nacional no puede competir en algunos productos con algunos países y algunos productos. Nunca el arroz dominicano será más barato que el arroz que se cultiva en el estado de Luisiana. Y tú dices, pero ¿y cómo es posible que siendo la mano de obra en República Dominicana barata, que inclusive se dice y se redice que los haitianos lo explotamos con los salarios? Pero ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga arroz más barato que nosotros? Pero eso también pasa con el maíz. Si en la Isabela hay maíz, ¿por qué el maíz de Estados Unidos es más barato que el de aquí? Y de mejor calidad. La leche, Holanda, un paisito así pequeñito, produce toda la leche del mundo. Y nosotros tenemos un 60% de déficit, y de ese déficit tenemos del déficit que tenemos en la leche, tenemos también calidades que no se pueden igualar. Nos hablan de que están protección, de todas esas cosas. De eso vamos a hablar con Piccolo. Pero hay una modalidad nueva con la zanahoria de Constanza y con la cebolla de Ocoa, de que estamos viendo que la están botando. Porque, ¿qué dicen? Eso es que ellos quieren que el gobierno se la compre. Y ya terminó la discusión. Y por otro lado, es que la de afuera es mucho más barata, pero aparecen otros. Si tú quieres que una cosa sea barata, amenace a los productores nacionales con traer mercancía de afuera, porque de una vez la bajan. No tiene ni que traerla, nada más anunciarle que la vas a traer. Piccolo, ayúdanos con la cebolla. Vamos a empezar por el principio. Fíjese, respecto a los cereales, y fíjese la dicotomía, la dualidad que hay en la aplicación de la política económica en los Estados Unidos. Los cereales en Estados Unidos son subsidiados, pero esa política neoliberal basada en los conceptos de Milton Friedman y Maynard Keynes se aplicaron, sí, a los países subdesarrollados, de acuerdo al orden económico internacional, que debe flotar los productos y los precios de acuerdo al mercado. Pero ellos ahí no lo aplicaron, porque allá en su país ellos le aplican un subsidio a los cereales, al maíz, lo que no sucede en estos países. Y nos aplican un suicidio a nosotros. Un suicidio a nosotros. Partiendo de eso, aquí sí
se aplique entonces la flotación. Es importante, doctor, y es una parte de la exposición que queremos partir con usted, y es que ese problema de Constanza, por ejemplo, y San José de Ocoa, que se alega en este momento que hay una sobreproducción de zanahoria, de cebolla, y que por tanto hay que conceder permisos de importación. Pero usted sabe que los permisos de importación son parte de la historia y de la cultura política dominicana, vamos a decir, porque los permisos de importación tienen doble ventaja. Ventaja para el empresario agrícola que es importador y ventaja para el político o el funcionario que lo otorga, porque con el productor no se obtiene ninguna ventaja. Entonces no puede haber sobreproducción, no hay que hacer un analista económico. Si hay una sobreproducción, pues entonces usted no necesitaba otorgar los permisos de importación, porque hay una sobreproducción. Los permisos se conceden cuando no hay una sobreproducción. Es lo lógico. Entonces, partiendo de eso, hay autoridades. Lo que pasa es que si hay sobreproducción, entonces se caen los precios y el que sobreproduce no saca lo que le costó el producto. Entonces empieza a tratar de escasearlo, los intermediarios. Entonces eso se equilibra amenazando con una importación. Eso es un juego muy complejo, por eso te digo que no lo entiendo. En este caso, es que se dieron demasiado o excesivos permisos de importación desde el gobierno pasado, sumado a los nuevos permisos de importación. Porque es que lo que digo, si hay una sobreproducción, sobreproducción en el mercado, pues entonces no era necesario los permisos. Alegan los funcionarios aduanales y funcionarios del Estado que hay continuidad en el Estado. En ese caso hay continuidad en el Estado, pero debe haber continuidad en el Estado también en la producción nacional. O sea, que no se pueden cancelar esos permisos, que no se puede prohibir esos permisos en la aduana, y yo no creo que eso desde el punto de vista jurídico, de las normativas jurídicas, eso no está estipulado en la Constitución Dominicana, que un permiso previo, una licencia de importación o un permiso de importación emitido por el Ministerio de Agricultura, la Junta Empresarial o cual institución fuere, no pueda ser cancelado o controlado por el gobierno. Pero más aún, lo más importante es establecer la planificación económica. Muchos dicen, bueno, los países comunistas no estamos de acuerdo porque no hay democracia, pero hay un estricto control de la planificación. Fíjense. Mira, eso que tú estás diciendo, yo recuerdo que cuando funcionaba la UNRCE, la Unión de Repúblicas Socialistas, el ministro de Agricultura, cuando no producía el país el trigo que se necesitaba, tenía que renunciar. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que el mismo San José de Ocoa, cuando este año les va mal en cebolla, ¿sabe lo que pasa el año que viene? Que no la siembran. No siembren cebolla, que el año pasado no tuvimos que botarla o la vendimos muy barata. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una cosa escasea, como va a escasear el año que viene la cebolla, entonces todo el mundo siembra cebolla. Ese papel regulador del Estado, ¿quién debe hacerlo? Es precisamente un Estado... Siembren esto, no siembren esto, siembrenlo hasta aquí, etcétera. Precisamente el Estado, a través de las instituciones, tiene que plantear lo que desde el punto de vista de la economía agrícola se plantea como planificación, zonificación, control efectivo, pero planteando de una planificación. Eso quiero aclarar que no es como se sacó de contexto algunos comunicadores que le dieron cobertura a través de las redes. Esto es la cebolla desecho, la que ya se está dañada, que las botan y la llevan a los importaderos. Ese no es un acto de protesta organizado, y el comunicador que
le dio cobertura a través de Cavada, que lo vi anoche, mencionó que la estaban tirando en la calle, no la están tirando en la calle, eso es en la montaña, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, en la Olma, y ellos la tiran ahí, la recogen y la llevan al vertedero de Sabana Larga. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene la provincia? Con exactitud no lo tengo. Mira, no lo tengo la provincia de Ocoa, Padre Las Casas, Constanza, ese es no el centro de la isla, el corazón de la producción de la cordillera central. Si tú te pones a ver un triángulo que hay ahí de esas tres ciudades, te encuentras con que una gran cantidad de comida y de vegetales se producen en San José de Ocoa. Ahora, ya tú no hablaste del problema de la cebolla. ¿Quiénes son los grandes productores? Porque yo me encuentro raro que los dos grandes productores de Ocoa, los dos grandes empresarios, han sido en el pasado los dos senadores. Castillo Pimentel era productor. El hijo de Carlos Castillo. Carlos Castillo, sí. O sea, hay dos grandes productores. Para hacer una descripción somera, más o menos, de la economía agrícola de San José de Ocoa, partiendo de que es una provincia eminentemente agrícola, un 75% forestal, pero eminentemente agrícola, es una economía de enclave. Podríamos definirla como aquella economía de enclave que definieron los economistas. ¿Quiénes son los grandes historiadores de la República Dominicana? Esta economía de enclave, los dos grandes productores, pero de aguacate, son Manuel Castillo y su nuestro sobrino. Amigo, y su sobrino Carlos Castillo, que fueron Pero los que, la fueron producción incluso, la producción de Manuel no es en Elías Piña que está. no, o él tiene también no, en Ocoa. él tiene en Calimete y tiene en San José de Ocoa, precisamente en la falda de Lomas Redonda. Tiene más de 3.000 tareas de aguacate. Y Carlos Castillo también tiene su producción de aguacate, que lo colocó ya en el mercado japonés el aguacate Carla. ¿Y por qué tú no mencionas como primer renglón los famosos invernaderos que están en qué municipio? Le digo que es una economía de enclave conformada por los principales frutos, rublos y hortícolas. Está el sector de los invernaderos. Sí. Que incluye los pimientos morrones, un 65% Exacto. de los invernaderos. En Rancho Arriba es el municipio de los de mayores invernaderos, que ronda por 1.375.000 Los Castillos metros. con el aguacate. Sí. ¿Y 1.375.000. quién es que maneja el café allá? Que el café Indubán. ¿Quién? Indubán. Ah, Indubán, y hay un café. pero Indubán maneja el cultivo o maneja a los productores. Las dos cosas, porque fíjense que siempre acaparan la producción de los pequeños productores. Le compra a los pequeños productores. Está el Café Samil también. Pero el potencial de San José de Ocoa en esa economía de enclave es el sector invernadero, porque tiene 3.944.000 metros cuadrados, que significa el 40% del parque de invernaderos a nivel nacional. Y la cebolla no es de invernadero, ¿verdad? La cebolla de las hortícolas, la cebolla se está sembrando en la zona de la Horma, Las Espinas, que es la zona de amortiguamiento, están en la zona de amortiguamiento de Valle Nuevo. ¿Y dónde era que se metían los revolucionarios en las lomas? Ahí hay una loma que se le puso el nombre precisamente de Mazara, de Orlando Mazara. Y Orlando era de Ocoa. Sí, Orlando, tenían creo familias, que sí. sí, tenían vínculos familiares ocoeños. Pero también ahí está Nizaíto, que fue donde mataron a Camaño. Donde desembarcó donde Camaño. terminó Camaño. Pero entonces, en esa parte, fíjense el significado también. Fíjense el significado. El 30% de la producción hortícola del mercado nacional, el 30% del mercado nacional se produce en esa zona, en la Horma, Las Espinas, hasta la Nuez. Hasta la Nuez.
el 30% de los hortícolas que va al mercado nacional. Eso, cebollas, zanahorias, papas, repollos, pepinos. Y esto genera un promedio de 1.000 millones de pesos. Pero nada más por el sector de los invernaderos de Rancho Arriba, genera unos 25 millones de dólares. Y una inversión de más de 3.000 millones de pesos en infraestructura de ambientes controlados. O sea, que el significado, el valor que tiene la provincia para el mercado nacional e incluso suministra, que lo hemos repetido muchas veces, el 73% del agua potabilizada que llega a la región Eje Valdesia hasta Santo Domingo. ¿Existe un viceministerio en Ocoa? No. De Agricultura. No, existe un encargado de Agricultura. ¿Cuáles son los ríos que tienen que ver con Ocoa? El río Nizao, el río los afluentes nacen allá en la loma. Nacen en la loma, o sea, de Valle Nuevo, recuerde que nacen un promedio de 4 o 5 ríos, el río Cueva, el río Coa, el Banilejo, el Nizaito, Nizao, el Ocoa, y del lado de Rancho Arriba también los quemados. Yo sé que hay muchas que hablar de allá. Dime una cosa, ¿cómo trabaja medio ambiente en Ocoa? Debería trabajar más porque veo que lo critican mucho, sin embargo creo que Orlando está haciendo un buen trabajo. Sí, o sea, la persecución, están realizando ejecutando la parte de la persecución, pero hay una parte que debe ser más avanzada, más tecnológica, más de inteligencia, porque se trata de una provincia de montañas. Y de una provincia de montaña con un equipo muy reproducido de y no hay trabajo, un vallecito ni siquiera. Con un solo motor para transportarse o 2 motorcitos. El encargado tiene que transportarse en su vehículo, tal vez un solo medio de transporte, y un equipo militar también reducido. Entonces, en un área forestal de un 95% de San José de Ocoa, con montañas y muy elevaciones, es importante. El otro renglón de los aguacates es también importante, se genera, incluso usted sabe que el pionero en los aguacates, que colocó el aguacate en México, fue Manuel Castillo, fue el pionero. Cuando empezó la gente decía, ese hombre está loco, una siembra a 4 años, a 3 años, a 5 años. ¿Qué es el Carla? El Carla es la nominación que le dio a una variedad de Carlos Castillo. A ese aguacate, Carlos Castillo. El militar, el que era militar. No, el que era senador. Ah. Carlos Castillo, el que era senador, que es exportador, uno de los mayores exportadores. Concluimos con el tema de la cebolla porque se consensuó más o menos una propuesta preliminar en torno a esto, gracias a la intervención de las autoridades del Ministerio de Agricultura. Debemos darle las gracias y expresar nuestra felicitación, la capacidad de negociación y de arbitraje del asistente del ministro Freddy Fernández, el subdirector de INESPRE, obispo de Los Santos, y se logró un consenso en torno a una propuesta preliminar que ahora va a ser analizada por el ministro o el presidente de la República en torno al problema de los cebolleros, que tienen un promedio de 100 a 150 mil quintales de cebolla. Y planteamos algunas alternativas, no solamente la problemática, sino que algunas peticiones, porque esa sobreproducción podría canalizarse a través de varias instituciones. O sea, que no tendría que descapitalizarse el presupuesto de INESPRE o de Agricultura, que serían unos 200... INESPRE no puede comprar toda esa producción. Es lo que le digo, que si INESPRE, la propuesta que le hicimos, es que si INESPRE comprara esa producción o una parte como se consensuó, no sería para la sugerencia que le damos, no sería para ellos distribuirla a bajo costo en los mercados populares, sino
que muy bien podría distribuirse a través del Ministerio de Educación, INAVI, incluyéndola en las raciones de comida que les dan en las escuelas a los padres de los estudiantes de las escuelas a nivel nacional. Las raciones de comida que se están dando en educación en todas las escuelas a nivel nacional. Y muy bien esa cebolla podría distribuirse rápido. Pero también hay como 10 instituciones más que pueden incluir la ración de la cebolla y de la zanahoria. Los comedores económicos, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, la Policía Nacional, INAIPI, CONANI, la Dirección Nacional de Prisiones. O sea, hay toda una serie de instituciones que podrían hacer. Y para el pago, le sugerimos también que podría ser mediante, porque ya las partidas presupuestarias están establecidas en INEPRE y Agricultura, pero podría ser a través de una sección de crédito, una línea de crédito del Banco Agrícola para pagarles a esos cebolleros, y la recapitalización de ese dinero, el retorno de ese dinero a INEPRE sería con el pago del Ministerio de Educación, que mucho dinero tiene con ese 4% de INAVIE, que son, el plan social también. Algunos suplidores alegan que si se mete la cebolla en la funda de las raciones que se dan, tanto del plan social como de las escuelas, daña las otras parte de los otros alimentos. Y eso es tan complicado. La ponemos en una fundita aparte. Óyeme, y póngale la cara del presidente. Le pueden entregar una fundita a cada familia y se acabó el problema. Ya. Junto a la otra. Piccolo, te llaman y te dicen que 485 kilómetros cuadrados es que tiene San José de Ocoa. Sí, te quiero hacer un regalo. Dice